¿Qué tal? Espero que estén bien. Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en este momento en la página 150. Estamos a punto de abordar el segundo inciso del capítulo 6, que tiene por título Deslices en la escritura. No, olvido, no, es capítulo 7, miren. Este capítulo tiene por título Olvido de impresiones y designios. Entonces, este segundo apartado, este segundo inciso, tiene por título El olvido de designios, página 150 del volumen sexto. Sin más introducción, comienza el texto diciendo ningún grupo de fenómenos. Un segundito, me he movido de la página, aquí está. A ver, ahí está. Ningún grupo de fenómenos es más apto que el olvido de designios para probar la tesis de que una escasa atención no alcanza a explicar por sí sola la operación fallida. Un designio es un impulso a la acción, uno que ya se aprobó pero cuya ejecución se desplazó para un momento más adecuado. Ahora bien, en el intervalo que así se crea es muy posible que sobrevenga una alteración en los motivos, de modo tal que el designio no llegue a ejecutarse, pero en ese caso no es olvidado, sino revisado y cancelado. En cuanto al olvido de designios, al que sucumbimos cotidianamente y en muchas y en todas las situaciones posibles, no solemos explicarlo por un cambio nuevo en la ecuación de motivos, sino que por lo común lo dejamos sin explicado, o bien para dar de él una explicación psicológica, suponemos que en el momento de la ejecución no estaba disponible la atención que la acción requiere. No obstante, ser ella condición indispensable para que el designio se formase y, por tanto, en aquel momento estuvo disponible para esa misma acción. Rechacemos por caprichoso este intento de explicación si observamos nuestra conducta normal respecto de los designios. Cuando por la mañana me formo el designio de hacer algo al atardecer, puede ocurrir que en el curso del día me acuerde alguna vez de ello, pero en modo alguno es necesario, se destaca esa palabra, por eso la leo distinta, pero en modo alguno es necesario que en ese lapso me devenga consciente. Al acercarse el momento de ejecutarlo, el designio se me ocurre de pronto y me mueve a realizar los preparativos indispensables para la acción preestablecida. Si al salir de paseo llevo conmigo una carta que debe ser despachada, no necesito, como individuo normal y no neurótico, llevar todo el camino la carta en la mano y estar al acecho del primer buzón que aparezca para echarla ahí, sino que suelo guardarla en el bolsillo. Ando mi camino dejando que mis pensamientos vaguen con libertad y cuento con que uno de los primeros buzones habrá de excitar mi atención y me moverá a sacar la carta del bolsillo. La conducta normal frente a un designio adoptado coincide por completo con con el comportamiento que se produce por vía experimental de las personas a quienes se les ha instilado una, entre comillas, sugestión posthipnótica a largo plazo, según se la denomina. Bueno, voy a finalizar este párrafo. Ya me he saltado dos notas a pie de página. Ahorita regresamos a ellas. Habitualmente se describe ese fenómeno del siguiente modo. El designio sugerido dormita en la persona en cuestión hasta que eh, se aproxima el momento que pueda llevarlo a cabo. Es entonces cuando despierta y pulsiona hacia la acción. Am, Aquí también hay mucho de lo que hemos abordado que a mí me convoca. Pero bueno, antes de hacerles yo espero que corto comentario, dice la nota número 32 al respecto de esta frase: si al salir de paseo llevo conmigo una carta que debe ser despachada, viene nota 32, ¿no? En 1901 se leía, en la primera edición se refiere aquí el traductor, despachada hoy. A ver, ¿dónde? Entonces, repito, digamos, como estaba escrito originalmente este texto: si al salir de paseo llevo conmigo una carta que debe ser despachada hoy, es decir, así aparecía en la primera edición, eh, aquí nos dice Freud, bueno, no, antes de compartir mi pensamiento,
Nota 33 va aquí, digamos, asociada a esta frase que les repito. A ver, voy a retomar todo este pensamiento. La conducta normal frente a un designio adoptado coincide por completo con el comportamiento que se produce por vía experimental de las personas a quienes se les ha instilado una sugestión posthipnótica a largo plazo, según se la denomina. Nota número 33, que nos dice, en referencia a Bernheim, 1891. Aquí Strachey nos agrega, este libro de Bernheim fue traducido al alemán por Freud en 1892. Esto, si mal no recuerdo, hay un prólogo a la traducción del libro de Bernheim. Esto fue en el volumen número 1 de sugestión o de la sugestión sobre la sugestión. No recuerdo en este momento el título, pero el prólogo, por supuesto, lo escribe Freud de puño y letra. La traducción ya es, digamos, Freud trabajando las ideas de Bernheim. Entonces, esta frase, sugestión posthipnótica a largo plazo, puede para nosotros en el año 2021 no tener mucho sentido. Para Freud, en la época, era parte de su formación científica, parte de su formación académica. No solo Bergen, también podemos evocar el nombre de Charcot, también podemos hablar un poquito, aunque sea de Breuer, que si bien Breuer no recuerdo en este momento que se haya dedicado mucho al trabajo de la hipnosis, sí reconoce un peso en el fenómeno hipnótico como, digamos, Mm, el movimiento en boga, el fenómeno de estudio en boga en su tiempo, que estamos hablando entre 1895 y 1900. Ahora, eh, por supuesto, estamos aproximándonos a un texto histórico, a un texto que tiene poco más de 100 años, 120 años aproximadamente, un texto que conforme a la ciencia de su época, conforme a las ideas que predominaban y que buscaban darle forma al ser humano en esa época, se acerca al fenómeno hipnótico, entonces como un fenómeno que busca asociar en este punto, en este texto, Freud, con el ejercicio de la voluntad. Ajá. Aquí justamente yo voy a retomar la palabra que finaliza el título, designio, un deseo, un empeño de hacer, pero que no se lleva a cabo, ¿vale? Un acto, la preparación de un acto, por decirlo así. Ujú. Aquí el ejemplo es muy claro. Supongamos, repito, mejor, en vez de suponer, vamos a repetir aquí y luego suponemos. Tenemos que entregar una carta en nuestro tiempo. Tenemos que enviar un WhatsApp. Tenemos que hacer una llamada. Tenemos que enviar un currículum por correo. Tenemos una entrevista. Hay algo que hacer. Ajá. Y en este caso, si al salir de paseo, repito, llevo conmigo una carta que tengo yo que, conforme a la época, meter en el buzón para que la oficina postal la maneje y la entregue a donde tiene que ser, eh, vaya, entregada, ¿no? Aquí se distingue un individuo normal. No tiene que llevar la carta en la mano. Un neurótico sí. ¿Por qué? Porque se le olvida. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están libres, ¿no? Nos dice el mismo texto. Voy a repetir el texto para, digamos, retomar la idea de Freud. Si al salir de paseo llevo conmigo una carta que debe ser despachada, es decir, enviada, no necesito, como un individuo normal y no neurótico, es decir, Freud se admite neurótico, llevar todo el camino la carta en la mano y estar al acecho del primer buzón que aparezca para echarla ahí, sino que es parte, digamos. Estoy ahorita teniendo algunos problemas. eh, y digo esto, hago este comentario por yo también haber trabajado como traductor en dos libros que pueden ustedes encontrar en Amazon. Uno de ellos se llama Sobreviviendo a la esquizofrenia y el otro de ellos trata sobre la figura de Lucifer.
literalmente, no estoy jugando, no estoy bromeando. Se llama Lucifer, ángel de luz y oscuridad. Ajá, este también lo encuentran en Amazon. Pero cuando uno traduce un texto, uno busca aproximarse al pensamiento del autor. Ajá, y uno busca, digamos, darle un sentido en la lengua materna, en el lenguaje que nosotros manejamos. Esto, por supuesto, choca en el caso del texto freudiano con el tiempo. Nosotros ya no acostumbramos a enviar cartas, al menos en mi juventud se acostumbraba a usar, ya conforme yo fui aproximándome a la adultez, por decirlo de una manera, eh, pues ciertamente el correo ya es algo en desuso, me siguen llegando únicamente el recibo de teléfono, entre otras cosas, ¿no? Adeudos, pero ya que uno envíe cartas es algo que no se acostumbra cuando tenemos estas cositas a la mano. Ujú. Pero justamente este tipo de contacto con la tecnología nos deja a nosotros con otro tipo de designios. Es decir, si bien las acciones como tales no se llevan a cabo, el contexto, digamos, en el cual nosotros tenemos intenciones, se sigue llevando a cabo tal cual en aquellos tiempos. Aquí Freud, por supuesto, trata de introducirnos a una concepción de la neurosis y contrastarla con una condición que, al menos yo, siendo, digamos, teniendo un contexto histórico y social muy particular, puedo cuestionar. Ajá. Freud trata de introducirnos a una distinción entre salud y enfermedad, hablando de neurosis y no neurosis, que eso es también algo importante a destacar al momento de hoy, que es también motivo de estudio, de crítica y de, eh, ¿cómo decirlo? Investigación en el área de la psicología, en el área de la psiquiatría y por supuesto, no se diga en el área del psicoanálisis, podemos hacer un cuestionamiento, podemos poner en tela de juicio la validez de los constructos, tanto de Freud, en el tiempo de Freud como en el caso de hoy, sobre salud mental. Ujú. En el caso de Freud, Freud hablaba de neurosis. Al día de hoy, el psicoanálisis es la única rama, digamos, del conocimiento humano que sostiene la neurosis, al menos desde mi experiencia y desde mi conocimiento. Por supuesto, la neurosis es abordada no como neurosis, sino como otro tipo de padecimientos y enfermedades por parte de la psiquiatría y la psicología moderna. Ajá. Un psicólogo, o bueno, la mayoría de los colegas con los que he trabajado no suelen definir la neurosis más que como un término ya en desuso, ujú, un término que ya no sirve. Aquí dice Freud, individuo normal y no neurótico, es decir, se entiende que un individuo normal haría esto y por otro lado un neurótico necesita hacer esto. Ajá. Suelo guardarla en mi bolsillo, dice Freud. Ando mi camino dejando que mis pensamientos vaguen con libertad y cuento con que uno de los primeros buzones habrá de excitar mi atención y me moverá a sacar la carta del bolsillo. Es decir, yo deposito cierta confianza en mí ante esas necesidades que yo mismo me planteo. Ujú. Esas intenciones que yo quiero ver plasmadas, digamos así que las dejo en el aire y espero, yo espero, ciertamente, no es una certeza que yo pueda llevar a cabo mi acto. Puedo olvidarlo, puedo no llevarlo a cabo, pero esa esperanza sigue ahí, digamos, ¿no? Me cuesta trabajo a mí en lo particular eh, aproximarme a este párrafo porque no entiendo muy bien la redacción de Freud. Mi duda es, ¿qué hace un individuo normal y qué hace un neurótico? Ujú. Repito, como individuo normal, no neurótico, no necesito llevar todo el camino, la carta en la mano y estar al acecho del primer buzón que aparezca para echarla ahí. A ver otra vez, como quiero ahorita, digamos, alterar el orden de estas palabras para ver si al menos a mí me puede quedar más claro. Ujú. Yo voy a salir de paseo, nos dice Freud. Vamos a aquí. No necesito como individuo normal y no neurótico. Es que esta doble negación a mí me cuesta trabajo de concebir, me cuesta trabajo de tramitar.
Como individuo normal, aquí yo tengo esta dificultad, digamos, de aproximarme a esta frase porque hasta donde yo tengo entendido, tal vez me estoy adelantando en la lectura, me estoy adelantando a... No, es que aún las cartas de Fliss, darles un mayor contexto quiero ahorita. Eh, Sigmund Freud tenía un gran amigo para los tiempos aproximados en los cuales se elaboró el texto que estamos abordando, que se llamaba Wilhelm Fliess. Wilhelm Fliess o Wilhelm Fliess, como ustedes gusten, eh, fue el testigo, el principal testigo del paso del Sigmund Freud neurólogo o de la neurología hacia el psicoanálisis, hacia esta nueva disciplina que estaba formándose y de la cual también Fliess coopera en base a algunas observaciones y teorías que le hace a Freud. Pero en una de las cartas que le hace Freud a su querido amigo Wilhelm Fliess, le dice mi principal paciente soy yo mismo. Y esto fue al menos 3 años aproximadamente antes del texto que estamos leyendo. Es decir, Freud se tomaba a sí mismo como un neurótico. Ujú. Entonces mi duda, para ponerlo con otras palabras, es, ¿un neurótico cree o no cree en sí mismo? ¿Un neurótico confía o no confía en sí mismo? Y esto lo deja ver el acto de llevar la carta en la mano o dejarla en el bolsillo. Ujú. Uno entendería que llevarla en la mano es un sinónimo de se me puede olvidar. Entonces, para que no se me olvide, yo llevo la carta en la mano. Así sé que cuando pase por un buzón, pues voy a notar que traigo la carta en la mano y voy a entregar la carta que necesito dejar en el buzón. Por otro lado, justamente alguien que se guarda la carta en el bolsillo, eh, da a entender que confía lo suficiente en mí, hay un lapsus, confía lo suficiente en sí mismo como para entregarse a sus actividades cotidianas y hacer el acto que tiene pensado hacer. Ujú. ¿Por qué? Porque la misma actividad en la cual se involucra le va a sugerir un pequeño detalle, un pensamiento, alguna acción, alguna omisión incluso, algo que le lleve a él o a ella a decir, tengo esta carta en el bolsillo, voy a entregarla en el buzón. Ujú. Ahí es donde yo me pierdo, al menos en esta primera aproximación. Yo espero que el texto mismo nos lo aclare, en la división entre salud y enfermedad mental. Ujú. Que recordemos, en aquellos tiempos, hablando de 1901, la neurosis era símbolo de psicopatología o bien en otras palabras, la neurosis era símbolo de enfermedad mental. Ujú. En otras palabras también, ser neurótico no es ser sano mentalmente hablando. Entonces aquí, eh, para, digamos, salir al paso de la doble negación, no necesito como individuo normal y no neurótico. Aquí es donde se me dificulta. Aquí yo estoy manifestando un síntoma neurótico en mí. Estoy bloqueado, ciertamente. Tan fácil que a veces me es asociar, tan fácil que es, digamos, para mí en ocasiones no detenerme en el texto. Ahorita esta doble negación, que simplemente podríamos manejarla como una afirmación, podría pensar yo en este primer momento, ¿no? Me detiene, me fuerza a detenerme. Mm, Freud no necesita llevar todo el camino a la carta. ¿Se entiende? No necesito. Si un Freud pasa frente a sí mismo como un individuo normal, lleva la carta en el bolsillo, confía en que no se le va a olvidar. Un neurótico se entiende entonces que llevaría la carta en la mano. ¿Por qué? Porque teme, tiene miedo que se le vaya a olvidar entregar la carta en el buzón. Creo que aquí podría yo salir un poquito al paso,
ubicando el sufrimiento, ¿no? El temor. Y por otro lado, la confianza del no neurótico. Ah, tengo que entregar una carta, la guardo en mi bolsillo, la guardo en mi bolsa. Ujú. Me voy a acordar. ¿Por qué? Porque así soy. Entonces, la conducta normal, retomo el texto, lo estoy repitiendo para aproximarme y que me quede, al menos a mí, más claro, la concepción que tenía Freud de enfermedad mental. La conducta normal frente a un designio adoptado coincide por completo con el comportamiento que se produce por vía experimental de las personas a quienes se les ha instilado una sugestión poshipnótica a largo plazo, según se la denomina. Aquí, esto también, digamos, adquiere, primero que nada, una importancia, un valor, porque en ningún otro momento, al menos de la psicopatología de la vida cotidiana, se nos había hablado acerca de la hipnosis, ajá, que fue un gran trabajo hecho por Freud durante mucho tiempo, hasta que él mismo se declara como un inepto, un incompetente, digámoslo así, al día de hoy lo que sería un terapeuta hipnótico incompetente. Era Sigmund Freud, razón por la cual se dedica al desarrollo de otra técnica, que devino también de la relación hipnótica, de su trabajo con la hipnosis. Aquí con las palabras sugestión post-hipnótica a largo plazo se refiere a lo siguiente. Digamos, la hipnosis requería que en un momento de tranquilidad, en un momento en el cual dos personas pudieran estar a solas, una de ellas, el terapeuta, se dedicaba a relajar a la otra. Y en medio de este estado de relajación, que Freud, por ejemplo, usaba una técnica que le denominaba presión sobre la frente, le hacía ciertas invitaciones para realizar, digamos, una entrevista. Por ejemplo, esta misma técnica, a partir de recuestes en el diván, respire profundamente, siga mi voz. A partir de que yo le presione el dedo sobre la frente, a usted se le van a ocurrir algunas cosas que tienen relación con su síntoma. Esa era, digamos, la técnica del dedo en la frente. Y por supuesto, esto invitaba a las personas a establecer una relación de mayor libertad en cuanto al contenido que tenían al respecto sobre sus propios síntomas. Esta sugestión posthipnótica a largo plazo se refiere a que después, mucho después, varía, digamos, aquí el tiempo, pero no era algo como en cuanto yo ponga mi dedo en tu frente. Era más bien después de la sesión, por ponerles un ejemplo, después de esta sesión, te vas a acordar por qué derramaste el vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, la sesión que viene, que podría ser un día, dos, una semana después, el sujeto decía, realmente me acordé. Es decir, sugestión, podemos decirlo como una invitación. Post-hipnótica, después de la hipnosis a largo plazo, no sabemos qué tan largo sea ese plazo. Ajá. Entonces, la conducta normal, repito, frente a un designio adoptado, es decir, yo adopto algo, yo quiero algo, tomo el chocolate para comerlo en otro momento, más adelante en el tiempo, coincide por completo con el comportamiento de las personas a quienes se les ha instilado una sugestión poshipnótica a largo plazo. Es decir, yo mismo me convenzo de algo que tengo que hacer, que tengo que decir. Ujú. Habitualmente se describe ese fenómeno del siguiente modo. El designio sugerido dormita en la persona en cuestión hasta que se aproxima el momento de llevarlo a cabo. Esto es digamos, fascinante, al menos me parece a mí en este primer momento, esta descripción, que por supuesto aquí Freud no está citando a nadie, esta descripción es de él. El designio sugerido dormita. Venimos, digamos, en este estudio que hemos estado llevando a cabo de la obra de Sigmund Freud, eh, de modo cronológicamente como fue concebido. Ajá. Antes de este libro de psicopatología de la vida cotidiana, hubo al menos dos que tienen mucha relación con esta palabra, dormita. Ujú.
El primero fue, y por supuesto el más grande, La interpretación de los sueños, texto del año de 1900, en el cual Freud presenta una tesis que ciertamente era muy aventajada para su época. Tesis que a él le permite, bueno, tesis, la pongo tal cual, en palabras. El sueño es un cumplimiento de deseo. A partir de esa tesis, a partir de ese planteamiento, Freud se permite construir una estructura, andamiaje teórico, una estructura para algo que él denomina el aparato psíquico, que le permite a él explicar los fenómenos mentales y a partir de esto, digamos, establecer algo, un concepto que pasaría a la historia como la piedra fundacional del psicoanálisis, que es lo inconsciente. En este punto, en el cual nos aproximamos también a ese trabajo previo. Hagan de cuenta, estuvo la hipnosis, su fracaso en su teoría, en su técnica de Sigmund Freud, lo lleva justamente a considerar otro tipo de estados alterados de conciencia, entre ellos el dormir, por supuesto. Y el fenómeno característico del dormir es el sueño. Ahorita lo estoy poniendo de esta forma, ciertamente es un trabajo que tiene mucho atrás, llevo casi 190 horas, si no es que un poco más, aquí frente al micrófono, leyendo a Sigmund Freud, ¿no? Parte ha sido la lectura, parte ha sido también estas elaboraciones que hago conforme a los textos. ¿Para qué? Pues simplemente para no dejar libre la lectura. Esto lo hago en un intento, digamos, de darle un contexto histórico al texto, de interpretarlo lo más cercano a lo que el autor quiso decirnos con él. Y esto, por supuesto, lo hago por mi cultura, por mi preparación y mi preparación fuera de la universidad. Esto es importante. Si hago este comentario de darle al texto su contexto, es para no hacer, como ocurre en la psicología, para no hacer de la palabra y de la obra de Sigmund Freud una religión. Ajá. Para cuestionar incluso el planteamiento de Sigmund Freud. Ahora, eh, les estaba comentando hipnosis, los sueños, y ahorita estamos, digamos, extendiendo esa tesis que hizo Freud al respecto de los sueños a un estado, digamos, habitual, psicopatología de la vida cotidiana. Hablando de la vida cotidiana, digamos, son las manifestaciones de psicopatología que se puede entender mucho, pero muchísimo, solo tras esa sola palabra, que es una palabra extraña, es una palabra académica, es una palabra especializada, sí, pero es una palabra que también sirve para engañar a la gente, ciertamente. No puedo decirlo de otra manera más que así, engañar. Y esto lo he dicho una y otra vez, esto forma parte de mi trabajo. Ahorita no tengo mi libro a la mano, está por allá ahorita. Estirarme podría comprometer el micrófono. Pero hago yo en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, una crítica severa al concepto y a la práctica tras el concepto de salud mental, enfermedad mental. Esto, por supuesto, no tiene por objetivo destruir la disciplina psiquiátrica, tampoco, digamos, atentar en contra de la integridad de la disciplina de la psicología, pero ciertamente ubicarla en un contexto histórico, social, cultural. Entonces, también por eso este texto que estamos abordando al día de hoy, que estoy compartiendo su lectura con ustedes, tiene importancia para mí. Eh, el designio sugerido dormita en la persona en cuestión. Cualquiera de ustedes o yo mismo tenemos una voluntad, gestamos un deseo, gestamos un designio, nos decimos a nosotros algo y ese decir duerme en nosotros hasta que se aproxima el momento de llevarlo a cabo. Es entonces cuando despierta y pulsiona hacia la acción. Dejémoslo así. Podríamos aquí decir mucho al respecto. Es que eso no es verdad. Es que eso no es cierto, no ocurre así. Pero dejemos simplemente esta descripción. Tenemos una intención y buscamos así.
nada más. Eh, entonces, eso que nosotros gestamos, eso que nosotros nos decimos a nosotros mismos, duerme. Es simplemente una ilustración. Cedámosle eso, digamos, a Freud. Pongámoslo a prueba también en cuanto a ver qué es lo que nos quiere decir. En dos situaciones de la vida. A ver, es que quisiera yo avanzar por un lado, porque ciertamente yo creo que muchos de ustedes siguen estos videos únicamente para escuchar lo que dijo Sigmund Freud y ya están cansados de esa vocecita que nos lee los textos de forma robótica, básicamente, bla, 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 bla. Eh, es que aquí mucho se me impone en esto de que el designio sugerido dormita en la persona en cuestión hasta que se aproxime el momento de llevarlo a cabo. Es como si nosotros supiéramos el momento. Es como si nosotros dijéramos, tiene que ser así, 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 así. No puedo evitar asociar esto con la relación amorosa. Es que yo quiero hablarle a ella, pero no es momento. Ahorita no. Tiene que ser así, 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 cuando yo pueda hablarle. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Y es entonces cuando despierta y pulsiona hacia la acción. No necesariamente, doctor Freud. Puede que llegue el momento exacto, tal y como yo lo vi en mi fantasía, y no pasa nada. Yo mismo no lo hago efectivo. Entonces, dejemos en esta crítica, digamos que le estoy haciendo al texto, dos posibilidades. Ajá. Esto de el designio, lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, dejamos pendiente. Ujú. Se aproxima el momento de llevarlo a cabo. Ponemos nosotros las condiciones a eso. Entonces despierta, pulsiona hacia la acción. Eso es, digámoslo así, la salud. Eso es, digámoslo así, el ejercicio de la voluntad. En cuestión, digamos, en contraste con la característica de la neurosis. Un sufrimiento por no llevar a cabo la acción. Un sufrimiento porque esas fantasías nunca se cumplen. Porque esas fantasías, aun cuando las veamos así, 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 el acto no llega. ¿Por qué? Porque hay una represión. Ahorita yo estoy llenando el texto, ciertamente. Ujú. Pero eh, es necesario, al menos para mí, en este caso, en este momento. En dos situaciones de la vida, hasta el ego, aquí quiero hacer también el énfasis, el Lego no nos habla, y quiero comprarme unos Legos para, por supuesto, hacerles aquí no nos habla de estos bloquecitos de plástico. Lego quiere decir una persona que no es médico. Ujú. Hay un texto que eh, se titula ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Por supuesto, de acuerdo al contexto, es ¿pueden los no médicos ejercer el psicoanálisis? Y esto era un texto de 1910 aproximadamente. No recuerdo la fecha exacta, pero por ahí iba. Entonces, retomando, en dos situaciones de la vida, hasta quien no es médico se da cuenta de que el olvido con relación a designios en modo alguno autoriza a que se lo considere un fenómeno elemental, no susceptible de ulterior reconducción, sino que permite inferir unos motivos no confesados. Me refiero a la relación amorosa y al servicio militar. Recordemos, este es un texto de 1901. Dice, un amante que falte a una cita en vano se disculpará ante su dama diciéndole que, por desgracia, la olvidó por completo. Ella no dejará de responderle, entre comillas, hace un año no habrías incurrido en ese olvido. Es que ya no te importa nada de mí. Aún, aún si recurriera a la explicación psicológica antes mencionada, es decir, esta de que ya no te importa nada de mí, y adujera, perdón, haber estado muy ocupado
Solo conseguiría que la dama, tan perspicaz en este caso como el médico en el psicoanálisis, le respondiera: es curioso que antes tus negocios no te perturbaran así. Le respondería. Aquí dice le respondiera. Nota número 34. Freud incluyó un ejemplo de una ocurrencia similar entre sus asociaciones al, entre comillas, sueño de la monografía botánica en la interpretación de los sueños, volumen 4, páginas 186 y 187. Pero bueno, a ver, otra vez, aproximándonos, digamos, al texto, al menos se me dificulta un poco por la forma en la cual Freud nos describe esta escena, ¿no? Se entiende que un par de amantes, una pareja, acuerdan una cita y a él se le olvida. Entonces ella le dice, hace un año esto no habría pasado. Ajá. No habrías incurrido en ese olvido. Hace un año no se te habría olvidado. Es que ya no te importa nada de mí. Esto viene como una afirmación. Yo tiendo a leerlo como una pregunta. Es decir, ella no le está preguntando, ella está afirmando, ya no te importa nada de mí. Ujú. Aquí vuelvo yo a confundirlos a él y a ella. Yo esperaría una respuesta de él, aunque Freud sigue con su descripción. Aun si recurriera a la explicación psicológica antes mencionada, mm, unos motivos no confesados, y adujera haber estado muy ocupado, solo conseguiría que la dama le respondiera: es curioso que antes tus negocios no te perturbaran así. Mm. Es decir, la situación es la misma. Querido, querida, eres tú quien ha cambiado. Y puede ser que yo ya no te despierte lo mismo. Dice, continúa el texto. Por cierto que tampoco la dama quiere poner en tela de juicio la posibilidad del olvido. Cree solamente, y no sin razón, de que un olvido no deliberado se puede extraer más o menos. De un olvido no deliberado se puede extraer más o menos la misma conclusión. A saber, existe cierta malquerencia que se reduciría de un subterfugio consciente. Me lleva. Es un texto corto el que vamos a abordar hoy, pero es un texto plagado de frases que ya no se usan del español, frases que a mí me cuestan mucho trabajo y soy un tipo que lee mucho. Subterfugio. Ahorita a mí se me ocurre cubrir, se me ocurre ocultar, se me ocurre muchas cosas. Estoy buscando en la Real Academia Española la, la definición, quería yo darles otras, ¿no? Además de las ideas que me vienen asociadas a la palabra subterfugio. Efugio, escapatoria, excusa artificiosa. Digámoslo así, en un español más actual, un pretexto. Ajá. Entonces, también hay otra palabra, malquerencia. Existe cierta malquerencia que a mí me suena como a... ahí está la definición en la pantalla, ahorita no quiero verla. Me suena como a... Ya no te quiero, pero la Real Academia Española, malquerencia dice de mala y querencia. Mala voluntad contra alguien o contra algo. Mala voluntad. Ajá. Entonces, repito todo esto. Por cierto que tampoco la dama quiere poner en tela de juicio la posibilidad del olvido. Cree solamente y no sin razón de que un olvido no deliberado, es decir, un olvido que uno no se buscó, que uno no se ocupó, digamos, hacerse tonto, se puede extraer de un olvido no deliberado. Esa D no la he leído por dos ocasiones. Repito, la dama cree solamente y no sin razón
que de un olvido no deliberado se puede extraer más o menos la misma conclusión. En otras palabras, hay veces que el ejercicio de nuestra propia voluntad se nos escapa, una voluntad afectada por querencias, por una voluntad otra, digámoslo así, por un afecto. Aquí yo estoy haciendo la introducción, algo que no ha hecho el texto, al menos no de forma directa. Podríamos entenderlo por malquerencia, una mala voluntad, un no te quiero ver, ¿no? Oculto tras ese olvido. Entonces, existe cierta mala voluntad que se deduciría de un pretexto consciente. Es que se me olvidó. Bueno, ¿por qué se te olvidó? Tenía mucho trabajo. Ajá. ¿Le creen? Continúa el texto. De parecido modo se desdeña en el servicio militar, por razón de principio y con todo derecho, el distingo entre una omisión por olvido y otra deliberada. El soldado no tiene permitido olvidar nada que el servicio militar le exija. Punto. Aquí es algo, no lo dice el texto el punto, pero es algo que ciertamente es importante distinguir, por eso lo señalo yo. No tiene permitido el soldado olvidar nada que el servicio militar le exija. Y si lo hace, continúa el texto, siéndole la exigencia consabida, es decir, soldado, usted tenía la obligación de izar la bandera en el asta. ¿Lo sabe? Sí. Continúa el texto. Porque, bueno, y si lo hace, si lo olvida, siéndole la exigencia consabida, ello se debe a que unos motivos contrarios se opusieron a los motivos que instan, es decir, que invitan a cumplir con la obligación militar. Por ejemplo, el voluntario de un año que ante una inspección quisiera disculparse diciendo que olvidó lustrar sus botones hasta dejarlos impecables, está seguro del castigo. Pero este castigo ha de llamarse nimio, es decir, chiquito, pequeñito, insignificante, por comparación con aquel a que se expondría si se confesara a sí mismo y a sus jefes el motivo de su omisión, entre comillas. Me repugna el miserable servicio militar. A causa de este ahorro de castigo, por razones económicas, en cierto modo, se sirve del olvido como pretexto o lo produce como un compromiso. O lo produce como un compromiso. Estas palabras al menos no nos pueden ser, digamos, no podemos dejar de señalar la relación que tienen con la neurosis. El síntoma neurótico ya ha sido expuesto en estudios sobre la histeria en el volumen número 2 como un compromiso, la formación de un compromiso entre una voluntad que quiere una cosa y otra voluntad que nace del mismo sujeto que quiere la otra. Quiero por un lado, y aquí no recuerdo si esto fue expuesto en estudios sobre la histeria, pero es un caso de Freud. Quiero por un lado que mi hijo duerma, pero por otro lado quiero despertarlo. Entonces, sin querer, estando en la habitación con mi hijo dormido, hago un tic, trueno la lengua, y este tic me queda, permanece por años y trastorna mi vida. Es un ejemplo, ciertamente, de la formación del compromiso. Ujú. Aquí lo estoy, digamos, entendiendo de esta manera. Entonces el soldado tiene sus botones sucios. Le preguntan, soldado, ¿por qué sus botones están sucios? Ah, se me olvidó. Ajá, no se te olvidó. No quieres estar ahí. Pero aquí el olvido, justo, a causa de este ahorro de castigo, es decir, ya no me van a castigar tan fuerte como por decirle, yo no quiero estar aquí, esto es una abominación para mí. Por razones económicas, en cierto modo, se sirve del olvido como pretexto o lo produce como un compromiso. Es decir, ni tú ni yo. Ahí está. Se me olvidó. ¿Cómo ves? Bueno, pues tendrás un castigo por tu olvido, pero no será un castigo como manifestar la aberración hacia una situación.
digamos, que se les impone a ambas partes. Continúa el texto. El servicio a la mujer, como el servicio militar, exigen que esté exento de olvido todo cuanto a ellos atañen y sugieren así la opinión de que el olvido es admisible en cosas nimias. Repito, nimio quiere decir insignificante, pequeñito. Mientras que en las importantes es indicio de que uno quiere trasladarlas, o perdón, es indicio, repito, mientras que en las importantes, las cosas importantes, es indicio de que uno quiere tratarlas como nimias, o sea, que las despoja de su importancia. Aquí yo no sé a qué se refiere Freud con esta frase, el servicio a la mujer. Recordemos que texto de 1901, Sigmund Freud escribe esto en Viena, una sociedad ciertamente muy distinta a la nuestra. El servicio a la mujer, como el servicio militar. Exigen que esté exento de olvido. Y podríamos, y de hecho yo me inclino más a entender esta frase, el servicio a la mujer, como ligado al primer ejemplo que nos dio, este en el cual se me olvidó, querida, pues tenía otras ocupaciones. Ajá, pero antes, hace un año no se te olvidaba, querido. El servicio a la mujer, es decir, cuando uno en una relación de pareja se pone al servicio, yo estoy cambiándolo, de la mujer, ¿no? El servicio a la mujer, las atenciones a la mujer. Ajá. Y esto es importante también para los varones que me escuchan, ciertamente, y habiendo compartido gran parte de mi vida entre mujeres, ah, cuidado, no se hagan tontos, no nos hagamos tontos frente a una mujer, al menos no si queremos hacerla sentir querida. En caso de que nuestro afecto desaparezca, de que llegue a morir, cosa que también es harto posible, háblenlo, más vale fundar nuevas posibilidades de vida que vivir esperando en una eterna promesa de algo que nunca llega. Continúo. Entonces, esto es lo importante aquí. Y retomo el texto, ¿no? Se las despoja como, se las despoja de su importancia. Mm, a ver, voy a replantear este último párrafo de una forma distinta. Hay situaciones que exigen que uno esté exento de olvido. Todo en cuanto a eso se refiere. Ujú. Así sugieren la opinión de que el olvido es admisible en cosas nimias, es decir, en estas situaciones donde todo es importante. No puedo ahorita sino reírme frente a este replanteamiento de lo que Freud, de la idea de Freud, ¿no? Eh, mm, Perdón, es que ahorita también no puedo evitar pensar en las demandas de ciertas féminas con las que he estado. No puedo evitarlo, discúlpenme. Pero, entonces, querida, perdón. Em, y así sugieren la opinión de que el olvido es admisible en cosas pequeñas, mientras que en las importantes es indicio. Cuando uno olvida cosas importantes es porque eso ya no es tan importante para nosotros. Ujú. Se las despoja de su importancia. Aquí es importante entonces notarlo. El olvido, por lo general, obedece a motivos afectivos. En otras palabras, emociones que nos mueven, que mueven nuestra atención hacia un lado o hacia el otro. Ujú. Continúa el texto. De hecho, entonces no se puede rechazar aquí el punto de vista de la estimación del valor psíquico, justamente. Ningún ser humano, sin exponerse a la sospecha de perturbación mental, olvida ejecutar acciones que a él mismo le parecen importantes. Por ende,
Nuestra indagación solo puede extenderse al olvido de designios más o menos triviales. A ningún designio podemos considerarlo del todo indiferente, pues en tal caso no se lo habría formado. Ok, aquí es donde yo también me coloco, digamos, en un punto de vista incrédulo frente a Freud. ¿Hemos de creerle, doctor Freud, a las palabras o a los hechos? Es yo creo que el punto central de este texto, ¿no? Porque ciertamente yo puedo decir amar a una persona, pero comportarme cruelmente con él o con ella. Ajá. Y hablando, por ejemplo, del amor filial, del amor con un amigo. Amo a mi amigo, pero lo trato despectivamente. Para mí es X, Y o Z, ¿no? Y se lo hago saber, pero en mi decir yo digo quererlo. Y lo mismo aplica, digamos, en una relación amorosa. Yo digo que amo a alguien nos dice que nos ama, pero nos sentimos literalmente como mierda frente a él, frente a ella. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Aquí yo quisiera ahorita, digamos, obtener una idea de esta última frase. Por ende, nuestra indagación solo puede extenderse al olvido de designios más o menos triviales. Es decir, vamos a investigar el olvido de voluntad, el olvido de estos designios, cuando estos no importan tanto. Pero mi duda, lo que yo planteo ahorita frente al texto, ¿quién determina la importancia? ¿Nosotros o quien gesta el designio? Podemos decir, bueno, es que el chocolate, pues no pasa nada, sino como chocolate. Yo que estoy leyendo, yo que estoy a veces desgastándome la voz, eh, puedo perderla en algún momento dado cuando estoy tratando de leer algo, cuando estoy tratando de llevar a cabo mi designio de compartir la obra de Freud con alguien en Internet. De repente, pues, ¿es importante para mí? Sí, entonces el chocolate también se vuelve importante para mí. Ujú. Tener agua junto a mí es importante también. O en el caso de alguien más, digámoslo así, un analista, un médico, un psicólogo, un psiquiatra. ¿Es quien determina la importancia de los actos de otro? Es lo que yo me pregunto. Y esto, por supuesto, lo estoy planteando aquí como una interrogante que tiene un sentido histórico y social para mí, cultural, por supuesto. Seguramente esta interrogación, este planteamiento que estoy haciendo perderá el sentido conforme uno avance en el tiempo. No sabemos qué es lo que ocurra en un futuro o cuál será el eco de este planteamiento en un futuro en todo el mundo. Entonces, ningún ser humano, sin exponerse a la sospecha de perturbación mental, olvida ejecutar acciones que para él mismo le parecen importantes. Y lo que hemos estado escuchando, incluso los ejemplos de Freud, una mujer se siente poca cosa delante de su amante porque a él se le olvida la cita que habían acordado los dos. Ella ha de confiar en el decir de él, de que tenía mucho trabajo, por ejemplo, o ha de sacar la conclusión de que él ya no está tan interesado en ella. Ciertamente, ninguna de las dos cosas se excluyen. Estas dos alternativas, estas dos posibilidades. Puede tener trabajo, pero el trabajo no le había impedido antes. En el caso de el soldado que olvida lustrar sus botones, puede ciertamente estar completamente en contra de su servicio militar, pero ahí está. Y tiene no solo eso, sino la necesidad de ser castigado porque no lustró sus botones. Buttons. Pero bueno,
Continuamos con el texto. Como en el caso de las otras perturbaciones funcionales, he recopilado las omisiones por olvido que observé en mí mismo, procurando esclarecerlas. Y con total universalidad, continúa el texto, resultaron reconducibles a la injerencia de unos motivos no consabidos y no confesados. O, como se puede decir, una, se destaca, voluntad contraria. Aquí es justamente también donde se deja entrever el trabajo de Freud con la histeria. Este ejemplo que les puse antes de quiero que mi hijo duerma, pero también no quiero que duerma. Entonces, este ejemplo fue un caso de histeria, si mal no recuerdo, de Amy von N. No me acuerdo ahorita, pero fue un caso de Freud. Entonces aquí, voluntad contraria viene del alemán Gegenwillen. Estoy tratando de leer, realmente no sé si así se pronuncia, pero estoy como pronunciando el alemán como inglés, ¿vale? Eh, excepto la W que pronuncio aquí como B pequeña. Ujú. Aquí, esta acción que está llevando a cabo el doctor Sigmund Freud en su texto Psicopatología de la vida cotidiana es algo típico de él. Eh, la interpretación de los sueños, eh, citándola, tal vez no a la letra, pero sí muy aproximado. Si mal no recuerdo, era el capítulo 3 o el capítulo 2 el que nos hablaba de la técnica de la interpretación de los sueños, el sueño de la inyección de Irma. Freud dice, bueno, si yo les expusiera los sueños de neuróticos, ustedes podrían decir que les expongo sueños de gente que no está sana mentalmente. Así que les voy a presentar el sueño de una persona más o menos normal, los míos. Ujú. Lo estoy parafraseando, por supuesto, no usaba Freud estas palabras. Entonces, aquí es justamente donde quisiera hacer dos observaciones. La primera, Freud, para no decir es que justo no podemos saber qué es importante para cada quien, yo voy a poner mis propios casos en los cuales he olvidado mis designios, he olvidado mi voluntad, yo, Sigmund Freud. Ajá. Mm, para que no podamos, digamos, caer en esta trampa de que pues no hay importancia. Tú dices que es importante para ti, pero haces otra cosa. Entonces, eh, así, digamos, nos evitamos esta, ah, mm, esta, esta dificultad. Ajá. Es que al fin y al final, al menos hasta este momento del texto, que les repito, es un texto corto, pero de amplio trasfondo, eh, ah, yo creo que una de las puntos nodales, no solo de este capítulo, sino de todo el psicoanálisis, es qué tan sinceros somos con nosotros mismos. Entre otras cosas, he notado que yo, al menos, me salté la nota 36 aquí. Al respecto de esta frase que ya les leí, pero les repito. Ah, el servicio a la mujer, como el servicio militar, exigen que esté exento de olvido todo cuanto a ellos atañe, y así sugieren la opinión de que el olvido es admisible en cosas nimias, mientras que en las importantes es indicio de que uno quiere tratarlas como nimias, o sea, que las despoja, que las despoja de su importancia. Nota número 36, ahí me la salté. Aquí nos dice Strachey, esta nota se agregó en 1912, 11 años después de la primera edición. En el libro César y Cleopatra de Bernard Shaw, o Shaw, es SHAW, al alejarse de Egipto, César se martiriza un rato con la idea de haber olvidado algo que tenía el propósito de hacer. Al fin se averigua lo que César había olvidado, despedirse de Cleopatra. Está en signos de admiración, ¿vale? Esa frase. Este pequeño rasgo está destinado a ilustrar, en plena oposición a la verdad histórica, por lo demás, lo poco que le había importado a César la pequeña princesa egipcia. Tomado de Ernest Jones, 1911. Citado también por Freud en sus conferencias de introducción en el volumen 15. Ahora, regresamos entonces al texto.
podemos nosotros, este es el punto, formarnos la intención y nunca realizar un acto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se levanta contra esos designios, contra esa voluntad nuestra? Eso es mi duda, digamos, ¿no? Eh, Cuando leíamos aquí una voluntad contraria, es lo que me surge, ¿no? Yo digo querer una cosa, pero al mismo tiempo una parte de mí me impide llevarla a cabo. Una parte de mí, una voluntad que yo no quiero reconocer. Ujú. Gegenwillen o Gegenwillen. Estoy tal vez degranando demasiado el texto, pero me parece valioso también este tipo de abordaje. Retomo el texto, esto ya lo había leído, pero retomamos el hilo. Como en el caso de las otras perturbaciones funcionales, he recopilado las omisiones por olvido que observé en mí mismo, procurando esclarecerlas y, con total universalidad, resultaron reconducibles a la injerencia de unos motivos no consabidos y no confesados. O, como se puede decir, como se puede decir, a una voluntad contraria. Ujú. Aquí viene la nota 37. Expresión ya empleada por Freud en un caso de curación por hipnosis en 1892-1893. Ajá. Continuamos. En una serie de esos casos, yo me encontraba en una situación parecida a la del servicio, se entiende militar, ¿vale? A la del servicio. Ah, no, simplemente dice servicio. Bajo una compulsión ante la cual no había resignado por completo la revuelta. Anda. Y así me confesaba contra ella por medio de un olvido. Me manifestaba contra el servicio. A ver, otra vez. Es que, nuevamente, aquí compulsión se entiende que es un acto obligado. Repito, en una serie de esos casos, yo me encontraba en una situación parecida a la del servicio. Yo pensé el servicio militar, sí, pero también el servicio a la mujer, también. Bajo una compulsión ante la cual no había resignado por completo la revuelta. Yo estoy entendiendo estas palabras como yo no había abandonado ante esta obligación la posibilidad de manifestar mi voluntad en contra de esa acción, en contra de ese servicio. Y así se me manifestaba contra ella, contra esta compulsión, contra esta obligación, por medio de un olvido. A esto, continúa el texto, se debe que yo olvide con particular facilidad enviar felicitaciones para cumpleaños, conmemoraciones, aniversarios de boda o promociones a la nobleza. Es decir, y eso también era mucho del contexto, esto de promociones a la nobleza, nuestro amigo será elevado a la condición de noble, a la condición, por ejemplo, de duque o algo así. Ujú. Torno, dice el texto, torno a proponérmelo, es decir, yo me lo propongo. Una y otra vez dice el texto, y siempre me convenzo más de que eso no me quiere salir. Nos vemos obligados a reconocer, digamos, la buena fortuna de alguien más. No le voy a decir, no lo voy a hacer. Oye, pero es que mira, no sabemos a dónde vaya a parar él o ella. Le está yendo muy bien. Qué envidia. Lo estoy poniendo ahorita en palabras, digamos, de mí para mí mismo al momento de querer ejecutar algo. ¿Mm? Continúa el texto. Ahora estoy por renunciar a hacerlo y admitir con conciencia los motivos que se revuelven contra ello. En un estado anterior, a un amigo que me pidió enviar también en su nombre un telegrama de felicitación para determinada fecha, le anticipé que olvidaría mandar el suyo y el mío, y no fue maravilla que la profecía se cumpliera. Es que se entrama con dolorosas experiencias de mi vida el hecho de que yo sea incapaz de exteriorizar simpatía toda vez que tal manifestación haya de resultar forzosamente exagerada, pues una expresión acorde con el escaso monto de mi emoción no sería admisible. Aquí yo lo estoy enfatizando, el texto lo trae todo en la misma tipografía. Dice el texto,
Desde que discerní que a menudo había dado por genuina la falsa simpatía de otros, me sublevo contra estas convenciones que obligan a testimoniar que uno participa del sentimiento del prójimo, si bien por otro lado comprendo su utilidad social. Las condolencias por el fallecimiento están excluidas de este tratamiento escindido, una vez que me he determinado a darlas. No dejo de hacerlo. Y cuando la participación en el sentimiento deja de relacionarse con un deber social, nunca su expresión es inhibida por un olvido. Bien, lo que puedo yo decir, digamos, tratando de... creo que el texto ha sido mucho más accesible, pero ciertamente podemos vernos en situaciones donde se espera algo de nosotros, digámoslo así, convencionalmente, convención social, políticamente correcto, que es una frase que pulula mucho hoy en redes sociales, y por nuestra propia historia, eso no va con nosotros. Ujú. Aquí es algo que también se aproxima al propio trabajo que he hecho al respecto de la enfermedad mental. Ajá. Por un lado, comprendo ciertamente, por mi preparación universitaria y también por mi práctica, que diversas situaciones, diversas dificultades que un individuo podría manifestar a su contacto con otras personas provienen ciertamente de incapacidades. Pero aquí el texto lo deja muy claro y es uno de mis planteamientos. Todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos que contar con las mismas capacidades, o bien podemos nosotros, en todo caso, elegir con quién sí y con quién no queremos convivir, a qué sí o qué no queremos hacer para el resto de nuestra vida como individuos, hablando de trabajo, hablando de actividades, hablando de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el decirle a un individuo, y esto lo planteo ya en uno de los libros que he estado escribiendo al respecto de salud mental, eh, si le decimos a un individuo que tiene que ser amigo de todo el mundo, eso no es humano. Eso literalmente no es humano. Y por supuesto, en uno de mis estudios sobre religión, puedo hacer la siguiente afirmación gracias a ese estudio. Ni siquiera Dios mismo acepta a todo el mundo. Entonces, ¿por qué demandamos que todos tengamos aceptación hacia todo el mundo? El planteamiento que esto les genera a la organización estatal, eso yo lo abordo en mi libro, que ahorita, un segundo, ya puedo, cambiar ahorita la posición de mi asiento. Aquí está mi libro, ¿no? Es algo que yo hago, un planteamiento, una observación que yo hago. Nosotros como individuos podemos hacer eso. Ya no me caes bien, te dejo de hablar, te dejo de ver. Un estado no puede hacer eso, ni con su población, ni con otros estados. Entonces la situación de un estado es crítica en el sentido de vista humano. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento, ¿no? Ya este miércoles que viene termino de leer mi libro. Hay una lista de reproducción en este canal. Se pone padre el asunto del análisis del Estado, psicoanálisis del Estado. Pero bueno, entonces, hablando de la convención social y la relación con la salud mental, me estoy desviando un poco del texto, pero tiene sentido también en el año 2021, en la sociedad mexicana, ¿no? Y también por esto no me quieren muchos colegas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ciertamente ciencia, la ciencia es así, es cuestionar, es investigar, es preguntarse la relación, establecer relaciones, convención social y salud mental. Tenemos que incluir, digamos, en nuestra consideración diagnóstica, por decirlo de una manera, la posibilidad de que el sujeto que tenemos enfrente decide y él o ella, grande, chico, pueden decidir no hacer algo. Por ejemplo, ir a la escuela cuando su maestro se ha tomado la libertad de ofenderlo, sea niño, sea niña. Ajá. Pero entonces nosotros, como automáticos, queremos decirle, tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque eres niño, tienes que ir a la escuela. No es cierto, no es verdad. Cada caso, cada caso tiene un contexto específico. Ahorita les puse el ejemplo de un maestro agresivo.
pero Ciudad de México, año 2021, ahorita no tanto por el coronavirus, pero ciertamente es normal hasta cierto punto. Es normal, es que en serio me aterra escuchar de mí mismo esa palabra. No nos extraña, al menos en la Ciudad de México, que los niños en edad de secundaria se maten los unos a los otros. Ciertamente, no puedo decir normal, es preocupante, cierto. Es una tragedia, cierto. No es deseable, es cierto también, pero ocurre. Entonces, otra, digamos, de las características, de las necesidades de la ciencia, es admitir esas cosas que no nos gusta ver, es registrarlas, es anotar por qué ocurrió. Entonces, y esto ocurre en ambientes controlados, institucionales, Ciudad de México, años 2021, que ahorita no se ha visto tanto por la pandemia, pero si no ocurre en la escuela, ocurre en el domicilio, ocurre en la vía pública, ocurre en otros lugares. Entonces, no es una cuestión, digamos, de normalizar este caso de violencia, ¿no? No es una cuestión, digamos, de no hacer nada. Es una cuestión de un estudio serio, de un estudio concienzudo de esas cosas que ocurren. En este caso, estamos hablando de un sujeto educado, el doctor Sigmund Freud, que se ve sometido por convención social, por solicitud de un amigo, a enviar felicitaciones. Es todo. Y el doctor Freud no puede, siendo él una leyenda. Podemos decir es que Freud es neurótico. Ok, pues ese neurótico es tomado como uno de los pilares de este movimiento humanístico y social. No tiene nada de científico, que es la salud mental. No tiene nada de científico, lo aseguro así porque he estudiado, investigado al respecto. Pero bueno, dice el texto, sobre un olvido así. Este lo dejo pendiente porque es muy amplio el tema, ¿vale? Ciertamente yo no tengo todo el día para dedicarle a la lectura. Hemos avanzado creo que 3 páginas, no puedo creerlo. 3 páginas, no sé cuánto tiempo llevo, ya llevo rato aquí, pero 3 páginas. El texto no es largo, el texto, permítanme, son creo que 6 páginas, algo así. Pero, ok, ok. Por supuesto, cualquier duda, comentario ahí en la caja de voluntad. En la caja de comentarios, la caja de voluntad ya la nombré ahora. Entonces, mm, hay diversas manifestaciones del sufrimiento humano, sí las hay, en esta posibilidad, en este vocablo que nombra la salud mental. No digo que, digamos, deba desecharse en un afán eh, unificador de criterios, es más bien algo que como científicos tenemos que cuestionar, su utilidad, su función. Es algo que ciertamente requiere de trabajo de toda la comunidad científica, no únicamente de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina. Por supuesto, hay que incluir al psicoanálisis como una posibilidad de hacer ciencia, pero ¿ciencia de qué? Eso es ahí también lo que es importante definir y por eso justamente el valor de este tipo de estudios. Sobre un olvido así, continúa el texto, en el que el designio primero sofocado irrumpió como voluntad contraria, tuvo por consecuencia una embarazosa situación, nos informa el teniente primero T de sus tiempos de prisionero de guerra. Nota número 38. Este ejemplo fue agregado en 1920. Ok, entonces, nosotros queremos algo,
el mundo literalmente nos pide otra cosa, entonces buscamos un punto medio. Dice, en un campamento para oficiales prisioneros de guerra, el de rango más alto es afrentado por uno de sus camaradas. Para evitar complicaciones, él quiere emplear el único recurso de autoridad a su alcance, alejar al ofensor, repito, alejar al ofensor haciéndolo trasladar a otro campamento. Solo por los consejos de muchos amigos se resolvió, contra su secreto deseo, de desistir de ello y llevar enseguida la disputa al terreno del honor, que, sin embargo, conllevaría por fuerza múltiples inconvenientes. Esa misma mañana, este comandante debía leer en voz alta la lista de oficiales para su control por parte de un órgano de vigilancia. En esto nunca se le habían pasado errores, pues conocía a sus camaradas desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, hoy omite leer el nombre de su ofensor, de suerte que éste, tras ser liberados todos sus camaradas, debe permanecer todavía en el campamento hasta que se aclara el error. El nombre cuya lectura saltó aparecía escrito con toda nitidez en mitad de una hoja. Este episodio fue entendido por una de las partes como deliberada afrenta. La otra parte lo consideró un penoso azar, una contingencia que se prestaba a falsas interpretaciones. El causante se formó luego, tras tomar conocimiento de la psicopatología de Freud, un juicio correcto sobre lo ocurrido. Pero aquí es algo que también me llama la atención. Ok, me convenzo. Voy a ponerme en el caso del teniente, del comandante. Miren, el teniente T. Ujú, teniente T. Voy a ponerme en el caso del teniente. Lo admito, no quería leer su nombre, no quería tener nada que ver con él. ¿Y qué? Lo olvidé, me equivoqué. ¿Por qué? Porque lo odio. Punto. El hecho está. Y ciertamente tampoco voy a eh, ignorar mis emociones frente a ese sujeto que me ha ofendido una y otra vez. Es aquí, digamos, donde también se puede entrever parte de el valor aún del mismo texto de Freud. No vamos a evitar los errores. Sin embargo, esos errores nos muestran cómo somos, nos muestran qué somos. Ujú. En el caso del comandante, ahorita podríamos decir, no, es que qué sujeto tan despreciable. Después de todo, por su autoridad debía de leerlo. Así se ahorró mucho. Se vio presionado por sus amigos, la gente que conocía su contexto, a no, digamos, no correrlo a este sujeto ofensor de su regimiento. Y sin embargo, siendo él parte de su regimiento, olvidó leer su nombre para convocarlo a trabajar otra vez juntos. Lo olvidó. Un error. Ok. Pero un error simplemente que le resultó a él al menos librarse de ese sujeto por algunos días. Entonces, bienvenido el error. Entonces, repitiendo una vez más, al respecto de salud mental al día de hoy, año 2021, si por ejemplo, eh, repetidamente alguien se enferma de gripe, de vómito, de diarrea, etcétera, 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 etcétera. Y esa enfermedad, es cierto que la tiene, es cierto que también no se cuida, y es cierto que también muchas faltas en el trabajo le permiten, digamos, permanecer en casa. Bueno, espero, no lo sé, ahorita por la pandemia del coronavirus cambiaron muchas cosas. La enfermedad, si bien puede alterar nuestras funciones físicas, nuestras funciones sociales, también la enfermedad tiene una función para los sujetos. Es decir, nos podemos servir de la enfermedad y esto es algo que no lo hemos dicho una, ni dos, ni 10, tal vez más de 100 veces en el estudio que hemos hecho hasta hoy de la obra de Freud, ¿vale?
La relación de la humanidad con la enfermedad es funcional. No lo olvidemos. En ese sentido, yo también me pregunto, ¿por qué condenar como enfermedad una relación que tenemos funcional con ciertas condiciones patológicas? Pero bueno, por el momento, avancemos en la lectura. No estamos lejos de terminar, pero en serio, el texto es riquísimo. Dice el texto, de una manera parecida, perdón, de manera parecida. Yo agregué una, no sé por qué, ya me quedaré. Me estudiaré a mí mismo, me analizaré en otra ocasión. Ahorita el texto dice, de manera parecida, por antagonismo a un deber convencional y por una evaluación interior no confesada, se explican los casos en que uno olvida ejecutar acciones que ha prometido llevar a cabo en favor de otro. Lo común aquí es que solo el dador crea en la virtud disculpadora del olvido, mientras que el solicitante se da sin duda la respuesta correcta. Él no tiene ningún interés de hacerlo, pues de lo contrario no lo habría olvidado. Es decir, ¿ustedes creen en sus olvidos? Eso es lo que el texto, a menos a mí, me invita a creer, ¿no? A creer y a crear. Esa duda. No crean en sus olvidos. Los olvidos es justo lo que el texto nos quiere decir, lo que Freud nos quiere decir. Los olvidos, por lo general, obedecen a un motivo contrario a un acto que ya sea nosotros estamos o que alguien más nos impone. Continúa el texto. Ah, hay personas a quienes se califica en general como olvidadizas y por eso se las disculpa, lo mismo que al miope cuando no saluda por la calle. Nota número 39. Esta nota es de Freud. Nos dice, las mujeres, con su discernimiento más fino de los procesos anímicos inconscientes, en general se inclinan más por tomar a afrenta que no se las reconozca y por eso no se las salude en la calle, que a dar crédito a las consiguientes explicaciones, que el descuidado es miope o ensimismado en sus pensamientos, no advirtió su presencia. Infieren que sin duda uno las habría advertido de, entre comillas, importarle algo de ellas. Ciertamente. Ciertamente. Entonces, y esto es algo también para la historia, las mujeres tienen mayor conocimiento, mayor habilidad, mayor capacidad de distinguir un proceso anímico inconsciente. Eso explica también por qué en la facultad de psicología a veces yo era el único hombre entre un grupo de 50 mujeres. No es exageración, eso fue verdad la mayor parte de mi carrera universitaria. Continúa el texto. A ver, ¿dónde me quedé? Nota 39. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, un miope que no la saluda por la calle. Olvidan todas las pequeñas promesas que han hecho estos olvidadizos, ¿vale? Olvidan todas las pequeñas promesas que han hecho, no cumplen ninguno de los encargos que han recibido y así se muestran descuidados en cosas nimias, reclamando que no les enrostre, que no se les enrostre, es decir, que no se les reclame estas pequeñas infracciones, o sea, que no se las explique por su carácter, sino que se las atribuya a su peculiaridad orgánica. Es que no veo bien, no te escuché, no supe. Nota número 40 nos dice Strachey, esta nota se agregó en 1910. Repito, un segundo. La nota 40 es una nota escrita por Freud, pero Strachey nos aclara que se agregó en 1910. Ferenczi informa acerca de sí mismo que ha sido un distraído, entre comillas, famoso entre sus conocidos por la frecuencia y rareza de sus acciones fallidas. Ahora bien, los signos de esa distracción, entre comillas, le desaparecieron casi por completo después de que empezó a practicar el tratamiento psicoanalítico de enfermos y se vio precisado a prestar atención también al análisis de su propio yo. Opina Ferenczi que uno renuncia a las acciones fallidas en la misma medida en que aprende a ampliar su propia responsabilidad. Pero eso sostiene acertadamente que la distracción es un estado que depende de complejos inconscientes y es curable por el psicoanálisis. Pues bien,
Cierto día estaba dominado por autorreproches de haber cometido un error de método en el psicoanálisis de un paciente. Y ese día se le reinstalaron todas las antiguas distracciones, entre comillas. Tropezó varias veces por la calle, figuración de aquel paso en falso en el tratamiento. Olvidó su cartera en casa, quiso pagar un centavo de menos en el tranvía, no había abotonado como es debido su ropa, etcétera. Aquí es donde justamente hago yo la observación. Freud está llamando el descuido como una enfermedad. Sería importante y sería interesante también, no lo puedo hacer ahorita por cuestiones, digamos, de la lectura. Aquí, por supuesto, estoy haciendo un pretexto, pero eh, buscar en todo el DSM-5, que según entiendo está digitalizado, lo podemos encontrar así como DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el descuido, los accidentes, la distracción, ujú, la falta de atención. Ah, por supuesto, el TDA, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No puedo poner atención. ¿Por qué? Porque eso no es importante para mí, niño. Y esto es también muy valioso. Los niños aprenden a distinguir cosas importantes para ellos, pero como adultos queremos imponerles actividades, temas, la vida, etcétera, 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 etcétera. No soy el primero que hace una observación así, seguro. Hay muchos críticos, tanto de la psiquiatría como de la salud mental, como del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por supuesto. Y no nada más de este año, hay muchísimo, esto ya data desde hace muchos años. Vaya, continuamos. Dice Freud, después de esta nota 40. Yo soy una de esas personas. A ver, otra vez, retomando. Hablando de los distraídos, entonces. Yo no soy una de esas personas, ni he tenido oportunidad de analizar las acciones de una de ellas, como para descubrir por la selección de sus olvidos su motivación. Empero, no puedo dejar de conjeturar per analogiam, es decir, por analogía, que es una medida insólitamente grande de inconfesado menosprecio que que el otro, por, por el otro, el motivo que aquí explota para sus fines el factor constitucional. Otra vez, repito, dice Freud, yo no he sido distraído, ni he tenido oportunidad de analizar las acciones de una de ellas, de estas personas distraídas, como para descubrir por la selección de sus olvidos su motivación. Es decir, hay un motivo, se le escapa a él, o puede que no. Y este es aquí también lo importante. Esto se distinguió síntoma a hay una palabra para definir, eh, digamos, la ajenidad de un sujeto con su condición patológica en psicología. Asintónico. Yo reconozco que tengo un problema o yo reconozco que ellos tienen un problema conmigo. Esto se veía mucho en el tratamiento de adicciones, al cual me dediqué por cerca de 10 años. Es que decían muchos pacientes, sí, consumo marihuana, sí, consumo esto, aquello, alcohol, bla, 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 pero nunca he faltado un día al trabajo, mantengo la economía de la casa al día y aún así, heme aquí encerrado por 3 meses. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Los tratamientos eran eh, algunos, ¿cómo se llaman? No son hospitalarios, son, ay, vaya, es un encierro por 3 meses. Eso se llevaba a cabo aquí en la Ciudad de México antes de la pandemia. Ahorita no sé qué pasó. Pero bueno, en esos 3 meses los sujetos se desintoxican, ¿no? Mm, no, me hacía falta el chocolate. Es que a esto también se reduce, ¿no? Me dediqué casi 10 años a atender sujetos
alcohólicos, sujetos con algún tipo de dependencia a un psicotrópico, casi por 10 años. Durante esos casos, durante esos 10 años vi muchísimos casos. Eh, Algunos de ellos manifestaban eso, justamente. Muchos de los consumidores de marihuana decían que trabajaban mejor habiendo fumado su cigarro de marihuana, ¿no? Y entonces trabajaban, producían dinero, eh, digo, pensaban más claro, según ellos, y no podían comprender cómo, de repente, sin más ni más, estaban institucionalizados. Esto, por supuesto, tenía muchas afectaciones en ellos, mucha molestia y muchas pérdidas laborales, económicas. Y por supuesto, estar ahí adentro les costaba dinero a la mayoría. Entonces, eh, hay gente que manifiesta, y para eso también se sirve la sociedad, ya no solo la comunidad médica, de este concepto de salud mental, ¿no? Para atacarse los unos a los otros. Eh, Le repito, yo no puedo negar que haya condiciones orgánicas que impidan a ciertos individuos llevar a cabo ciertas funciones. Lo puedo reconocer. Y sin embargo, ahí la duda que yo tengo es señalar a eso un daño, por supuesto, en cuestiones de estructuras cerebrales, una enfermedad mental como tal. Ajá. ¿Por qué? Pues porque yo no sé, ciertamente, es una crítica que también desarrollo. Yo no puedo decir que solo el cerebro y nada más el cerebro sea la mente. Es, por supuesto, parte de lo que nos permite este tipo de funciones, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Pero no es únicamente el cerebro lo que permite esto que conocemos como la mente. Y esto es también un trabajo que se hace aún desde la universidad, en la Facultad de Psicología. Un querido profesor, Armando Nava Rivera, si mal no recuerdo, que ojalá y esté bien, ya tiene mucho tiempo que no sé nada de él, eh, nos decía que el ser humano es una entidad biopsicosocial. Ujú. Y justamente en eso aterrizaba yo la concepción de la mente. Por psico entendía yo como afectivo, biológico y social, por supuesto, nuestro contacto cotidiano, nuestro contacto con otros seres humanos, ¿no? Entonces, eh, me he desviado ya mucho del texto, pero es un texto riquísimo. A ver, a ver, a ver. Siento yo que aquí hay algo importante también que señalar. Estábamos hablando de los olvidadizos, estábamos hablando justamente, eso es lo valioso que quería destacar. Si hablamos de neurosis, hablamos de gente que se separa de forma tajante de una voluntad que no quiere reconocer en sí mismos. Y, por supuesto, voluntad que puede tomar manifestaciones terribles, ciertamente, pero que para ese sujeto se le antojan necesarias, útiles, deseables en cierto momento de su vida. Por ejemplo, hablar de una represión de las ganas, lo voy a decir así, de aniquilar al vecino. Ujú. Estoy usando una palabra, digamos, un poquito fuerte, pero también vedada para no decir matar al vecino. Esto ya constituye ciertamente como esta represión, esta, este desplazamiento, ya constituye, digamos, el, la introducción a la cultura en los individuos, ¿no? Entonces, y esto es también destacable, de al menos mi aproximación al psicoanálisis, no es eliminar ese tipo de afectos, sino verbalizarlos. Sería al menos la postura de un psicoanálisis fuera de la estructura, digamos, de la salud mental.
para la salud mental, más conforme a la convención social es, eso es un sentimiento negativo, me lo quitas de ahí. Oye, pero hacer eso es justamente fortalecerlo. ¿Por qué? Porque eso ya lo sabía el individuo. Ahorita estoy hablando de aniquilar al vecino, pero traslademos esto a una situación mucho más cotidiana, mucho más común. Querer aniquilar a los padres, querer aniquilar a los hermanos, querer aniquilar a cualquier persona que pueda entorpecer el ejercicio de mi voluntad. Y estamos hablando tal vez ya no de adultos, sino también de niños. Por supuesto, un psicólogo cognitivo-conductual que se enfrenta a un tipo de manifestaciones que ni siquiera son conducta, pero verbales. eh, es que yo no quiero a mi papá, yo no quiero a mi mamá, yo no quiero a mi hermanito. Tienes que quererlos porque son tus hermanos, son tus padres y te callas, punto, ¿no? Bueno, entonces sí los quiero, pero en verdad se está callando. Ese no querer se va, digamos, no al olvido, es que ese es el punto. Podemos no fijarnos en eso que nos habita, en esos deseos que nos conforman y por supuesto que toman, digamos, otros caminos, por ejemplo, olvidar, y esto es también, olvidar como madre, como padre, cuidar a los hijos, olvidar recogerlos de las escuelas. El olvido se manifiesta entonces también como una forma de voluntad, pero, por supuesto, lo conveniente es dejarlo como olvido, lo conveniente para continuar con esas relaciones. Esta es, digamos, la formación del compromiso y esto es también lo que yo hago cuestionamiento, no solo en mi libro sobre psicoanálisis del Estado, sino en mi futuro libro sobre psicología que sigo escribiendo al día de hoy. Entonces, hay mucho que decir, pero mucho. Empero, retomo el texto. No puedo dejar de conjeturar, por analogía, de manera simultánea, de manera similar, que es una medida insólitamente grande de inconfesado menosprecio por el otro, el motivo que aquí explota para sus fines al factor constitucional. Inconfesado menosprecio por el otro, el motivo. Aquí otra vez, la forma en la cual está redactada se dificulta un poquito la aproximación a esta idea de Freud. Y si yo digo que se me olvidó, que no supe, que no me enteré, es ciertamente una forma de manifestar que realmente no tenía yo intenciones de hacer eso, o que ciertamente eso no era tan importante para mí. Inconfesado menosprecio. No era tan importante para mí. Lo que aquí hago acento es el lugar del yo en la salud mental. No se trata de decir, no se trata de ir a matar al vecino, no se trata de ir a matar al padre, a la madre, a cualquier persona que nos entorpezca. Se trata de reconocer ese deseo. Se trata de reconocer que yo quiero hacer algo, que yo quiero vivir algo, que yo quiero ser. Y también se trata de reconocer que nuestra voluntad, nuestro ser, aunque yo solo quiera un helado de vainilla, no siempre va a alcanzar esa, ese anhelo. Entonces, regresando no al texto, sino al concepto de salud mental, ¿cómo podemos nosotros concebir la insatisfacción sin apelar a la enfermedad? Yo me lo pregunto, el texto no me lo pregunta, el texto a mí me lo evoca por mi contexto profesional, personal, etcétera. Por supuesto, este planteamiento lo hago yo. Otros colegas, tanto en psicología como en psicoanálisis, notan la misma problemática, hacen otros planteamientos. Anoche estuve leyendo a Alicia, ¿cómo se llama? No me acuerdo. A ver, lo tenía por aquí. No, acá está. En este otro cuaderno. Me parece que es eh, Gabriela Dueñas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no lo veo.
No lo veo. En fin, en el libro de Gabriela Dueñas, fíjense el título del libro, La patologización de la infancia, es decir, los niños todos son enfermos. Niños o síndromes, así se llama el libro, la patologización de la infancia, niños o síndromes. Entonces, mm, vamos a continuar. En este texto de Gabriela Dueñas hay una participación de una psicóloga, Alicia, no me acuerdo el apellido, pero su argumento y su propuesta es otra, ¿no? Continúa el texto. En otros casos, los motivos del olvido son de más fácil descubrimiento y hallados producen mayor extrañeza. Así, hace algunos años noté que entre el gran número de mis visitas a enfermos, solo olvidaba las que debía hacer a algún paciente gratuito o o a un colega. Abochornado por ello, me había habituado a a anotar, es decir, tomar nota, ya desde la mañana como designio las visitas del día. No sé si otros médicos han llegado a adoptar igual práctica por el mismo camino, pero así uno vislumbra lo que mueve a los llamados neurasténicos, entre comillas, a anotar en sus célebres papelitos, entre comillas, las comunicaciones que quieren hacer al médico. En apariencia no confían en la capacidad reproductora de su memoria. Esto sin duda es cierto, pero las más de las veces la escena se desarrolla así. El enfermo ha expuesto con extremo detalle sus diversos pesares y demandas. Al terminar hace una pausa. Tras ella saca a relucir el papelito y dice, a modo de disculpa, me he anotado algo porque no retengo nada. Por lo general, no haya en el papelito nada nuevo. Repite cada punto y él mismo responde, sí, ya he preguntado sobre eso, perdón. Es probable que con el papelito solo nos esté demostrando uno de sus síntomas, a saber, la frecuencia con que son perturbados sus designios injerencia de motivos oscuros. Tocó sin duda una afección que padecen la mayor parte de las personas sanas de mi conocimiento, si confieso que, sobre todo en mi juventud, repito, sobre todo en mi juventud, olvidaba con facilidad y por largo tiempo devolver libros prestados, o que por olvido solía dilatar el pago de deudas. Cierta mañana, no hace mucho, abandoné sin pagar la tabaquería donde había hecho mi compra cotidiana de cigarros. Omisión muy inocente, pues ya me conocen, y por eso podía esperar que al día siguiente me recordarían la deuda. Empero esa pequeña falta, el intento de contraer deudas no dejaba de entramarse con las consideraciones presupuestarias que me habían ocupado durante toda la víspera. Sobre el tema del dinero y la propiedad, aun en las personas llamadas honestas, no dejan de rastrearse las huellas de una conducta dual. Quizá en ningún caso la cultura y la educación hayan vencido más que de manera incompleta la codicia primitiva del lactante, que procura apoderarse de todos los objetos para llevárselos a la boca. Nota número 43. Noté que me salté la 41 y 42. A ver, denme un segundo. Ya saben que estas notas a veces me fastidian y ciertamente ya las estoy olvidando. A ver, nota 41. Aquí se hablaba de un factor constitucional, esto que Freud nos decía por analogía, per analogiam, es decir, no es que no podamos, es que no queremos. Dice la nota 41, agregada en 1912. En este sentido, Ernest Jones, en 1911, señala, entre comillas, a menudo la resistencia es de orden general. Así, un hombre ocupado olvida llevar al correo cartas que, causándole una leve molestia, su mujer le había confiado, del mismo modo que olvida, entre comillas, comprar cosas que ella le ha pedido. La nota número 42 va referente a la frase, esto sin duda es cierto, pero las más de las veces la escena se desarrolla así. Nota 42. eh, James Strachey nos dice que en 1904
esta frase se leía las más de las veces. Ok, gracias, Strachey, fue de una gran aportación. Pero bueno, regresamos a la nota 43, donde nos habíamos quedado. El bebé no le va a importar que esto tenga una propiedad, que esto esté sucio, se va a meter las cosas a la boca, porque es bebé, codicia primitiva del lactante. Ujú. Nota número 43, aquí bendito sea, eh, bendito sea Strachey, no nos dijo que esta nota fue agregada en tal año, no, simplemente dice Freud. En aras de una unidad temática, tengo derecho a infringir aquí el ordenamiento escogido y anudar a lo dicho en el texto, que en asuntos de dinero la memoria de los seres humanos muestra una particular parcialidad. Los espejismos del recuerdo por haber pagado ya algo son a menudo muy tenaces, según me lo ha enseñado mi propia experiencia. Toda vez que como en el juego de cartas, se da rienda suelta al espíritu de codicia sin rozar los grandes intereses de la conducta en la vida y por ende, en verdad, a modo de chanza, aún los hombres más honrados tienden a cometer errores, a tener faltas de memoria y en las cuentas y se descubren a sí mismos, sin saber muy bien cómo, enredados en pequeñas trampas. En tales libertades se basa, en parte, la índole psíquicamente recreativa del juego. Es admitible la verdad del proverbio según el cual en el juego se descubre el carácter de un hombre, siempre que no se refiera a su carácter manifiesto, es decir, a su carácter cotidiano, a lo que nos muestra todos los días. Dice aquí entre paréntesis James Strachey, ya ven, en todas las ediciones anteriores a 1924, esta última cláusula rezaba, entre comillas, siempre que estemos dispuestos a agregar su carácter sofocado. Es decir, en un juego, digámoslo así, de mesa, en un juego también deporte, se muestra el carácter real. No, es que es real también. Nos introduce en una situación de, entonces, ¿qué es real? Se muestra el carácter sofocado. Esta es la palabra. Continúa la nota de Freud, la nota 43. Si es que realmente existen errores de cuenta no deliberados entre camareros, es decir, meseros, es evidente que se les cuadra idéntica apreciación. Entre los comerciantes se observa a menudo cierta dilación en el desembolso de dinero para el pago de cuentas de proveedores, etcétera, que no aporta ganancia alguna al propietario, sino que solo se puede comprender psicológicamente como manifestación de la renuencia a entregar dinero. Nos dice Strachey, la siguiente oración fue agregada en 1912. Brill puntualiza, Brill es un investigador que ya habíamos hablado anteriormente, Brill puntualiza acerca de esto en 1912 con epigramática agudeza. Somos más propensos al extravío de cartas que contienen giros a pagar que cheques a cobrar. A las más íntimas y menos aclaradas mociones se debe que las mujeres en especial muestren un particular desagrado a pagar los honorarios al médico. Lo usual es que olviden su portamonedas y no paguen, por ende, en la hora de consulta. Luego, habitualmente, olvidan remitir los honorarios desde su casa y de ese modo consiguen que uno las haya tratado gratis, entre comillas, por sus lindos ojos. Pagan, por así decir, con su mirada. Anda. Ujú. Ciertamente, digo, esto me ha ocurrido mucho más en la vida cotidiana que en la consulta. Pero es que en serio, es que, eh, digo, no voy a hacer más comentarios al respecto, pero sí es cierto, es verdad. Dice el texto principal, temo que todos mis anteriores ejemplos hayan parecido simplemente triviales, mas no puede sino favorecerme tropezar con cosas archisabidas, es decir, muy populares y que todos comprenden de igual manera. Ajá. Pues solo me propongo recopilar lo cotidiano y apreciarlo científicamente. No entiendo por qué la sabiduría que le es precipitada. No entiendo por qué
La sabiduría que es el precipitado de la experiencia común de vida debería estar proscrita de las adquisiciones de la ciencia. Lo que define el carácter esencial del trabajo científico no es la diversidad de los objetos, sino el método más riguroso en la comprobación y la búsqueda de más amplios nexos, es decir, relaciones. Para los designios de cierta gravedad hemos hallado, en general, que se los olvida cuando contra ellos se elevan unos oscuros motivos. En el caso de los que tienen importancia algo menor, se discierne un segundo mecanismo para el olvido. Una voluntad contraria se transfiere desde otra parte sobre el designio, después que se ha establecido una asociación extrínseca, es decir, afuera de, entre aquello otro y el contenido del designio. He aquí un ejemplo de esto último. Atribuyo valor a tener lindo papel secante, del alemán Lochpapier. No, voy a latinizarlo. Lochpapier. No se lee así, pero así lo podemos leer al español. Y a mi paso, repito, atribuyo valor a tener lindo papel secante. No sé qué sea eso, pero tiene papel secante, un papel. Y a mi paso por el centro de la ciudad, hoy a la siesta, me propongo comprar papel secante nuevo. Pero durante 4 días sucesivos olvido hacerlo, hasta que me pregunto por el motivo de esa omisión. Tras meditar sobre ello, descubro fácilmente que suelo escribir Lochpapier, es decir, papel secante. Pero estoy habituado a decir fleece paper, otro modo de designar papel secante. Y fleece es el nombre de un amigo en Berlín, o de Berlín, perdón, que por esos mismos días me había dado ocasión para un pensamiento martirizador y preocupante. De este pensamiento no puedo librarme, pero la inclinación defensiva se exterioriza transfiriéndose a través de la identidad de la palabra sobre el designio indiferente y por eso, y por eso poco resistente. Aquí antes de continuar viene la nota 44. En 1901 y 1904 se leía aquí de mi amigo de Berlín, Wilhelm Fliess. Ya hemos hablado de él en este video. Continúa el texto, una voluntad contraria directa y una motivación más distanciada se conjugan en el siguiente caso de demora. Yo había escrito un breve ensayo sobre el sueño, que resume el contenido de mi libro La interpretación de los sueños, para la colección Problemas fronterizos de la vida nerviosa y anímica. Viene en alemán, pero no creo necesario leerlo. Bergman, el editor de Wiesbaden o Wiesbaden, envía un juego de pruebas con el pedido de que se lo reintegre a vuelta de correo, pues quiere publicar la entrega antes de Navidad. Esa misma noche hago las correcciones y las dejo sobre mi mesa de trabajo con el propósito de llevármelas a la mañana siguiente. Olvido hacerlo a la mañana. Solo me acuerdo pasado el mediodía, al ver sobre mi escritorio el paquete con la faja postal. Pero de nuevo olvido las pruebas a la siesta, al atardecer y a la mañana siguiente, hasta que junto ánimos y a siesta del segundo día, y a la siesta del segundo día las llevo a un buzón de correspondencia, perplejo sobre el motivo a que pudiera responder esa dilación. Es evidente que no quiero enviar las pruebas, pero no descubro por qué. Ya descubrí algo de mí. Wow. Voy a continuar. Ahora bien, en esa misma caminata me topo con el director de Viena, no el director, el editor de Viena. Repito, ahora bien, en esa misma caminata me topo con el editor de Viena que ha publicado mi libro sobre los sueños. Le hago un encargo después y después, como pulsionado, empujado por una ocurrencia repentina, le digo, ¿sabe que he escrito por segunda vez? ¿Sabe sabe que he escrito por segunda vez el libro sobre el sueño? No puedo, no puedo contestar ahorita, no puedo contestar ahorita, disculpen. Mándame un WhatsApp. Ok. Eh, repito, ¿sabe que he escrito por segunda vez el libro sobre el sueño? Ah, ¿qué me dice usted? Tranquilícese, es solo un breve ensayo para la colección de Lowenfield Curella.
Pero él no quedó satisfecho, el editor de Viena. Él no quedó satisfecho, le preocupaba que ese ensayo perjudicara la venta del libro. Lo contradije y al fin le pregunté, si yo me hubiera dirigido a usted primero, ¿me habría negado la publicación? Responde, no, de ninguna manera. Yo creo haber actuado en mi pleno derecho y haber procedido en todo como es usual, pero me parece indudable que un reparo como el manifestado por el editor fue el motivo de mi demora en enviar las pruebas. Este reparo se remonta a una oportunidad anterior en que otro editor opuso dificultades cuando juzgué inevitable transcribir modificadas algunas páginas de un texto mío anterior sobre la parálisis cerebral infantil, publicado por otra editorial, en la elaboración de ese mismo tema para el manual de Notnagel. Mm, Me he saltado varias notas. Publicado por Holder, este manual de Notnagel, en 1897. Freud había escrito varios trabajos anteriores sobre este tema, de los cuales uno de los más importantes fue editado por Dutic. Franz Dutic fue el editor de Viena, me parece. Era la nota 46, perdón. Mm, Permítanme un segundo. Me estaban buscando. Ahorita no quisiera yo interrumpir. Ya lo he interrumpido creo que bastante. Dice el texto, pero tampoco en este caso es legítimo el reproche. En efecto, en esa ocasión había comunicado lealmente mi intención a mi primer editor, el mismo que el de la interpretación de los sueños. Ahora bien, si esta serie de recuerdos se remonta aún más atrás, me traslada a una ocasión anterior, una traducción del francés en que yo realmente infringí los derechos de propiedad que rigen para toda publicación. Había agregado al texto traducido unas notas sin solicitar para ello el permiso del autor, y años después tuve motivos para suponer que a él no le gustó esa arbitrariedad mía. Nota 48 se refiere a las lecciones de Charcot traducidas por Freud, a las que él agregó gran número de notas, ciertamente. Continúa el texto principal. Déjenme ver, ya estamos a punto de terminar, estamos a una página. Hay un adagio que trasluce el saber popular de que el olvido de designios no es casual. Dice entre comillas, si una vez se olvida hacer algo, luego se le olvidará muchas veces. Más todavía, nota 49, este párrafo se agregó en 1910, repito, más todavía, uno no puede sustraerse a veces de la impresión de que todo lo que pueda decir sobre el olvido y las acciones fallidas es ya concebido para los seres humanos como algo evitable. Es muy curioso entonces que, sin embargo, sea necesario llevar ante su conciencia eso tan resabido. ¿Cuántas veces hemos oído decir, no me des ese encargo, pues sin duda lo olvidaré? Y por cierto que el cumplimiento de esa profecía no contuvo nada místico. Quien así habló sentía en su interior el designio de no ejecutar el encargo y solo se rehusaba a confesárselo. Del alemán sich bekennen. El olvido de designios es muy bien ilustrado además por algo que se podía llamar, entre comillas, formación de falsos designios. Una vez más, una forma en la cual nos mentimos a nosotros mismos. Dice el texto, había yo prometido a un joven autor escribir una reseña sobre un opúsculo suyo, pero lo pospuse a causa de unas resistencias interiores, no desconocidas por mí, hasta que un día su insistencia me motivó a prometerle que esa misma tarde lo haría. Y en verdad tenía el firme propósito de hacerlo, pero había olvidado que esa misma tarde debía confeccionar un informe impostergable. Tras haber discernido así la falsedad de mi designio, resigné la lucha contra mi resistencia y me excusé ante el autor. Aquí finaliza el capítulo 7 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Estamos en la página 159. Por el momento es todo. Sin más, voy a ver para qué me buscaban. Bye.